les bendiga, hermanos. Es una gran bendición poder estar acá en este momento tan especial que el Señor nos permite poder estar acá, poder compartir la palabra por este medio. Es una gran bendición. Les saludamos cordialmente en la casa del Señor. Pues aquí estamos para poder llevar esta porción de la palabra. Yo quiero levantar una breve oración pidiéndole al Señor que tome el control de este lugar, de mi vida, para poder ser un canal de bendición para su vida. Amén. Yo creo que ahí en su casita, cierre usted sus ojos, vamos a darle gloria y honra a nuestro amado Salvador. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, que tú nos permites poder estar acá una vez más, Señor. Te damos gloria y honra a ti y venimos delante de ti invocando tu santo y precioso nombre, pidiéndote, Señor, que tomes tú el control de nuestras vidas, que hoy por medio de esta palabra, Señor, pueda ser una palabra de bendición, una palabra de edificación, una palabra de exhortación en la cual tu pueblo, tu iglesia, tu amada, papito lindo, pueda ser edificada. Hoy me pongo en tus manos pidiendo que tomes tú el control y te glorifiques por medio de esta palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo quiero compartirle esta porción de la palabra por medio de este tema que el Señor ponía en mi corazón. Yo quiero que usted ahí en casita pues nos acompañe. Le quise poner acá al tema pues la casa que Dios edifica. Yo quiero ir retomando la lectura, quiero ir avanzando y le quise tomar desde acá unos versículos desde acá de 1 Samuel. Vamos a leer una historia que tal vez usted ha escuchado, que usted tal vez ha meditado. Yo quiero pedirle que me acompañe al primer libro de Samuel en su capítulo 4 y versículo 1. Dice la palabra del Señor, dice: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Versículo 2 dice: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentar a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Amén. Yo quiero solo resaltar algo acá. Al principio de este año, antes de el año pasado, por ser ya más específico, el 31, el último día del 2019, pues nuestro apóstol, antes de dar la proclama para este año, pues él tocaba un punto muy importante, que decía que remarcaba algo que a él lo había hablado de Ebenezer, que muchos hablaban que en Ebenezer se había perdido la presencia, se había perdido el arca. Si usted me acompaña a la palabra, pues vamos a ver que ahí más adelantito vamos a leer acá que fue donde los filisteos derrotaron al pueblo de Israel, y en el cual dice que perdieron el arca del pacto. Entonces yo quiero ir tomando más específicamente hablar del arca, y aquí vamos a ir viendo estos versículos más adelante. Quiero adelantarme un poquito más. En versículo 3 del mismo capítulo 4 de 1 Samuel dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Versículo 4 dice: y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Bueno, la escritura acá nos sigue narrando que versículos anteriores leímos que el pueblo de Israel había sido derrotado por medio de los filisteos. Entonces los mismos ancianos le dijeron al pueblo de Israel que mandaran a traer el arca del pacto, para que por medio de eso Dios les podía dar la victoria en ese día. Entonces seguimos aquí con la lectura, y dice que ahí llevaron el arca del pacto, y entonces dice que ahí estaban los hijos de Eli. Amén. Sigamos con el versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Versículo 6. Y al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron:
¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, acá en estos versículos que habla la Biblia, dice que el arca del pacto llegó al campamento. Dice que, si usted lee más adelante, ahí dice que los filisteos empezaron a sentir miedo porque ellos dijeron que ya había llegado. Ellos, miren hermano, entendieron que cuando yo me imagino, yo me pongo a pensar que todo esto, ellos empezaron a hacer fiesta, empezaron a hacer, dice acá este versículo, que hasta la misma tierra vibró. O sea, estamos hablando que estremeció ese lugar. Entonces dice que los filisteos, dice que entendieron que la presencia de Dios había entrado al campamento. Entonces yo quise tomar esta palabra de campamento en el Hebreo 42:64, y dice campamento de viajeros o tropas. He aquí ejército de soldados, figura que danzantes ángeles ganando langostas, estrellas o incluso cortes sagradas, batalla, campamento, campaña, campo, compañía, cuadrilla, ejército, escuadrón, fuerza, grupo, guerra, tienda. Entonces nos damos cuenta que, mire hermano, realmente yo hace unos días meditaba en esto y me preguntaba cómo sería este tiempo si el Señor hubiera permitido este tiempo, este asunto que está pasando en todo el mundo, si el Señor lo hubiera permitido antes, por medio de las cuales tal vez no tuviéramos esta facilidad de comunicarnos por medio de las redes sociales. Yo me ponía a meditar en eso. ¿Cómo sería? Yo siento que sería más delicado. Ahora nos damos cuenta que por medio de las redes sociales usted puede llevar un mensaje de salvación al pueblo, puede mandar información, ya sea por todas las redes sociales que estén habilitadas, y nos damos cuenta de todo este proceso. Es bien importante saber que el Señor permitió en este tiempo este movimiento, esta pandemia que está pasando en todo el mundo, pero nos da la oportunidad de poder llegar con el mensaje al pueblo del Señor, aquellos que no conocen, aquellos que han escuchado. Mire hermano, eso, porque yo sé que mucha gente tiene en sí, tiene aquello de que sí ha escuchado de Dios, que sí hay un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que hace nuevas todas las cosas. Pero sabemos que muchos de ellos no lo conocen. ¿Por qué? Porque no han tenido una comunión con Él. Entonces nos damos cuenta que la presencia de yo acá por medio del campamento de los del pueblo de Israel, entonces yo me puse a meditar en esto. Dije, realmente es triste, hermano, saber que el congregarnos ya no es como la libertad de antes. El saber que tenemos ciertas carencias ahora, estar en la casa del Señor por medio de este asunto, pero ahí sí que sabemos que el Señor tiene el control. Si el Señor lo permitió, hermano, es para glorificar su nombre. Entonces yo quiero que vayamos más adelante. Yo quiero en el versículo 9. Entonces aquí está lo que le narraba hace un momento de los filisteos. En el versículo 9, cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Versículo 10 dice, y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Versículo 11, el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Amén. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos damos cuenta que la historia nos sigue narrando acá que en este tiempo, en ese lugar, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y mire hermano, yo quiero ir adelantando ahí un poquito, pero quiero narrarle así, parafrasear un poquito la palabra. Si nos damos cuenta después de este versículo último que leí de 1 Samuel en capítulo 4, nos habla la Biblia que después de todo eso dice que los filisteos se llevaron el arca del pacto, llegaron al templo. Usted tal vez ha escuchado
de esta historia, en la cual ellos dicen que la metieron donde estaba, en el templo donde estaban sus dioses, donde estaba Dagón. Y usted sabe que dice que ellos lo pusieron en la noche, dice que Dagón estaba delante, aparecía en el siguiente día, postrado delante de la presencia de Dios. Dice que estaba, de ahí le cortaron las manos, de ahí le cortaron la cabeza. Entonces dice que los filisteos empezaron a padecer ciertas cosas, de enfermedades, de muertes. Entonces dice que la Biblia nos narra que ellos tuvieron miedo. Entonces empezaron a juntar a sus magos, a sus adivinos, y empezaron a preguntar qué podían hacer para que esto parara. Entonces dice que ellos ahí, les narra la Biblia, que dice que les dijeron que devolvieran el arca al pueblo de Israel. Y que por medio de eso dice que todo lo que les aconteció, que tumores, que hemorroides, un montón de enfermedades que narra la Biblia, en la cual ellos dijeron que todos y mandaron una ofrenda con el arca de regreso al pueblo de Israel. Entonces, ahí narra la Biblia. Entonces ya después yo me salté al versículo 7, el capítulo 7, perdón, y versículo 1. Y entonces aquí es donde yo quiero que usted me ponga atención. Dice acá: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guarde el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Miren pues, hermano, pongamos atención en esto. Me llamó mucho la atención esto, porque realmente el Señor ponía esto en mi corazón, de lo cual le quiero transmitir y dejar en su corazón. Pero empecé a meditar en todo esto de Primera de Samuel y parte de Segunda de Samuel. Entonces hubo un hombre, exactamente, el cual la Biblia remarca una gran bendición que recibió por medio del arca. Usted ya me va a ir entendiendo lo que le quiero trasladar. Pero me llamó mucho la atención que también hubo otro hombre, después de que el arca fue devuelta al pueblo de Israel, que tuvo el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor, la tuvo en su casa 20 años. Y yo meditaba en esto y dije, wow, 20 años. Y la Biblia, si usted lee un poquito más adelante, no deja ver que el arca haya, por medio del arca, él haya tenido una bendición como la que vamos a ver más adelante. Dice que este hombre la tuvo 20 años. Y yo empezaba a meditar, qué tremendo. Y empezamos a ver acá por medio de la palabra, que dice acá en el versículo 2: y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Mire, hermano, si leemos versículos antes, nos damos cuenta que dice que los filisteos devolvieron el arca a Israel, pero no llegó a Israel, se quedó acá en este lugar, en la casa de Abinadab. 20 años. Sigamos entonces. Y yo quise averiguar qué es Abinadab. Y acá empecé a ver qué dice acá: padre de generosidad, dadivoso, Abinadab, nombre de 4 israelitas, Abinadab. Bueno, entonces empecé a meditar en esto. Pero ¿por qué este hombre no pudo ver más allá de lo que el arca le traía? Yo sé que tal vez fue un momento en el que el arca fue llevada a los filisteos y ellos la devolvieron por medio de ofrendas. Y mire, ahí deja ver que cuando llegó a esta región, dice que cuando los filisteos la mandaron de regreso a Israel, llevaba unas ofrendas de los filisteos al pueblo de Israel, en el cual lleva oro, muchas cosas, muchos reconocimientos, por decirles así, para que ustedes tomemos una idea de esto. Pero dice que este hombre tuvo 20 años la presencia de Dios en su casa. Y la Biblia no nos deja ver que este hombre haya sido bendecido. Entonces yo empecé a meditar en esto y me quise echar una pensada, diría nuestra cobertura apostólica. Dice,
que, que es todas esas ofrendas que él lleva. Yo asumo que el pueblo de esa región las tomó. Y puedo ver muchas cosas acá, pero me llamó mucho la atención que este nombre parece Padre de Generosidad. Y me llamó mucho la atención y empecé a ver todo esto, empecé a meditar en esto. Y entonces dice que esta región, quiero regresar un poquito, esta región de Kiriat Jearim era una región donde los moabitas, también hay un versículo, creo que es en Josué 9, si no estoy mal, donde habla la Biblia que es en esta región, por medio de esta región, los moabitas fue en un momento en el cual dice que se hicieron aliados del pueblo de Israel. Y empecé a meditar en eso, empecé a meditar en esa palabra, que fueron aliados de Israel cuando los moabitas engañaron al pueblo de Israel, en ese entonces cuando Josué era el que guiaba al pueblo. Entonces dice que los engañaron, ¿verdad? Se disfrazaron como israelitas y se hicieron pasar, fueron prácticamente unos intrusos, y por medio de eso Josué les perdonó la vida. Entonces yo me puse a meditar en esto. ¿Por qué en la casa de Abinadab no pasó nada si la presencia de Dios estaba ahí? Y me empecé a meditar en esto y empecé a rebuscar más de esto, y cuando vi esta región hablaba de los moabitas, entonces fue cuando yo empecé a meditar. O sea que yo puedo tomar a este personaje como alguien que es como una persona que sí conoce de Dios, una persona que está en la presencia de Dios, pero solo es un simpatizante, alguien que no se involucra, alguien que podemos ver que solo está por querer estar. O sea, que alguien que ocupa un puesto. Entonces yo me empecé a meditar en eso. Wow, con razón este hombre no menciona en la Biblia que hizo la presencia de Dios en su casa. Entonces sigamos acá. Entonces yo me salté al versículo 13, en el cual versículos, creo que en el 12, en el capítulo 12, habla de que Israel empezó a pedir un rey al profeta Samuel, que era el que dirigía en ese entonces al pueblo de Israel. Entonces empecé a meditar, y fue en el capítulo 13 donde quise poner esto acá un poquito. Dice: tenía 31 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Versículo 2: Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Migmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Versículo 3: y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Versículo 4: y todo Israel oyó decir que Saúl había herido las guarniciones de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Entonces, hermano, yo empecé a ver ahí y empecé a meditar en todo esto, y pude ver que el primer rey de Israel, que era en ese entonces Saúl, se levantó contra los filisteos, y me llamó mucho la atención. Usted puede leerla, seguir la secuencia de la historia ahí, que ellos en un momento, en cierto momento sí derrotaron a los filisteos, pero la presencia de Dios no había regresado a la ciudad de Israel. O sea, el arca todavía estaba en la casa de Abinadab, porque la Biblia nos deja ver, y usted leyó conmigo, que eran 20 años en lo cual el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab. Entonces yo empecé a leer, mi hermano, yo empecé a leer toda la historia, casi que todo, el primero y segundo libro de Samuel, y empecé a meditar en todo esto, y me empecé a preguntar, y le decía al Señor: ¿cómo es posible que Saúl no recuperara el arca? Yo empecé a meditar en eso, y me puse a meditar en esto, y fui dándome cuenta conforme iba
escudriñando la palabra, que Saúl no recuperó el arca. Entonces fue cuando le quise, si usted sigue ahí, como le digo, la secuencia de los versículos, usted mismo se va a dar cuenta. Y quise saltarme hasta 2 Samuel en su capítulo 5, versículo 19, donde dice, si nos damos cuenta, ahí ya pasó ciertas cosas, ya Saúl ya había muerto, Jonatán ya había muerto, ya usted sabe que también Saúl persiguió a David, también tuvo posibilidades de poder matar a Saúl. Incluso él, en cierta parte de la Biblia, de estos versículos, dice que cómo iba a matar él al ungido de Jehová. Y mire, hermano, ahí pasan un montón de situaciones, pero es hasta aquí cuando ya David ya es rey. Y dice, David consultó al Señor diciendo, subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Sigamos acá. Me salté al versículo 6 y aquí es donde empieza a ponerse más interesante la historia que les estoy narrando. Capítulo 6, versículo 1. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Versículo 2, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Baalá de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina de Usa, y ahí hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Versículo 4, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y ahí iba delante del arca. Bueno, aquí vuelve a aparecer este personaje, Abinadab, en el cual, si usted medita en estos versículos, la Biblia no nos deja ver que haya habido algo sobrenatural en la casa de Abinadab. Ciertamente dice que aquí en la última parte del versículo 3 dice, la casa de Abinadab que estaba en la colina de Usa, y ahí hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Entonces nos estamos dando cuenta que cuando empezó a trasladar David el arca del pacto, la presencia de Dios, de regreso a Israel, los hijos de Abinadab estaban guiando el carro. Pero mire, hermano, en el versículo 4 solo dice, y llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina de Ahío, iba delante del arca. Entonces, si nos damos cuenta, acá es sacada el arca de Dios, la presencia de Dios, de la casa de Abinadab. Y yo meditaba en esto, decía, no, definitivamente en la casa de este hombre algo pasó. No había pasado absolutamente nada por medio de la presencia, pero había algo que no permitió que la presencia de Dios se manifestara ahí. Y es aquí donde yo le decía hace unos momentos que yo creía, me podía meditar esto, y que todo eso que los filisteos en su dado momento, cuando ellos tomaron el arca y la mandaron de regreso, él fue parte de ese botín. Yo asumo que más de algo tomaron. Y en esa región donde estaba ellos habitaban, era por lo que le decía que esa tierra en el cual fueron partícipes del pueblo de Israel, pero fueron que se disfrazaron los moabitas y fueron parte del pueblo de Israel, pero fue porque Josué les perdonó la vida porque lo habían engañado, pero él juró que no les iba a hacer daño, que no los iba a matar. Entonces estamos hablando de un linaje en el cual no era de parte de Dios. Entonces eso no permitió que también se manifestara la presencia de Dios en ese lugar. Vamos al versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante
de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por su atrevimiento y cayó ahí muerto junto a el arca de Dios. Versículo 8. Y David se disgustó por haber herido Jehová a Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Versículo 10. Así que David no quiso traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas la llevó David a casa de Obed-edom geteo. Bueno, y es aquí, hermano, donde yo empecé a meditar, y es de exactamente de estos dos personajes, como era Abinadab y de Obed-edom geteo, es de los que yo quiero que usted ponga mucha atención de lo que sucedió. Yo sé que tal vez más de alguien ya sabe qué pasó, pero vamos a ir un poquito más al fondo, porque yo empecé a meditar en Obed-edom y empecé a ver qué de diferencia había entre Obed-edom y Abimadab. Y empecé a meditar en eso. Y mire, hermano, empecé a averiguar, empecé a escudriñar. Y incluso yo presentía, o sea, según lo que yo leía, Abinadab dice que era un padre dadivoso. Y el significado de Obed-edom es algo tan, ¿cómo explicarle? Tan pequeño, que incluso no dice, ahorita lo vamos a ver, no dice algo más profundo, qué fue lo que pasó para que este personaje, por medio de la presencia de Dios, fuese bendecido. Entonces, empezamos a ver acá, empezamos a meternos, a escudriñar el personaje de Obed-edom. Y es acá donde yo empecé a ver el nombre de Obed, prácticamente Obed, que es, si usted da cuenta, acá en lo que leemos en el versículo anterior, ahí dice Obed-edom geteo. Entonces quise venir porque a ver qué significaba Obed, y dice del Hebreos 57:44, dice servir. Obed, nombre de 5 israelitas, y también tiene una raíz del 56:54, y aquí ya es Obed-edom. Dice trabajador de Edom, Obed-edom, nombre de 5 israelitas. Obed-edom. Entonces empecé a meditar en esto y realmente, como les decía aquí, nos deja ver esta palabra. Dice que son 5 israelitas, y ahí en la Biblia empecé a encontrar el nombre de Obed. Incluso hay el que me llamó mucho la atención, que se llamaba Obed, que era padre de Isaí, creo que es, que era Isaí, padre de David. Y era, incluso hablaba de que creo que Obed era hijo de Booz, creo yo. Entonces empecé a meditar eso. Pero ¿por qué este personaje? La Biblia deja ver, como le decía, hay 5 personajes que se llaman Obed, pero específicamente en este versículo de 2 de Samuel pasa algo sobrenatural, pasa algo glorioso, pasa algo que no dejó de sorprenderme, y realmente empecé a meditar más en este nombre. Y entonces me fui a ver la palabra Edom. ¿Qué quiere decir Edom? Entonces empecé a meditar en esto, y también me fui al hebreo, el hebreo 123. Edom dice que es Edom del hebreo 122, rojo, véase en el Génesis 25:25. Yo creo que tomen nota de este versículo, usted lo puede leer ahí en su casa. Edom, gemelo mayor de Jacob, de aquí, de la región idumea, ocupada por él, Edom, edomita, edumea. Entonces,
aquí es donde empezamos a meditar. Digo, ¿qué pasó en la casa de Obed Edom? Como lo narra la Biblia. Si usted se da cuenta, usted va a buscar Obed, le van a aparecer varios versículos en el cual hay muchos personajes que no es el mismo directamente, pero hay versículos que también deja ver que este personaje Obed Edom aparece también en la Biblia. Pero me llamó mucho la atención porque si usted se da cuenta, y nos vamos un poquito más a la presentación anterior que le puse, ahí usted se da cuenta que ahí no aparece nada, ¿cómo decirle? Nada extraordinario en el significado de Obed, que dice que siervo de Edom. O sea, solo dice siervo, no dice algo en el cual uno se queda meditando, como el nombre de Abinadab, que sea padre bueno, padre bondadoso, padre dadivoso. Entonces empezamos a ver acá. Y entonces aquí es donde ya el Señor empezó a hablarme a mi corazón fuertemente por lo que todo esto, lo que está sucediendo acá. Y quise, si usted se da cuenta, el tema se llama la casa que Dios edifica, la casa que Dios bendice. Entonces nos damos cuenta que acá es donde nosotros empezamos a meditar en Edom. Porque si se da cuenta acá dice gemelo mayor de Jacob. Y es aquí para este tiempo en el cual yo quiero ir dejándole algo en su corazón. Y quiero que vayamos a Génesis 32:3, que es la narración de algo muy glorioso que pasó en la Biblia, y es con algo que nuestro apóstol a principios de la proclama para este año. Él fue donde tomó estos versículos para proclamar este año, el año de la reconciliación. Amén. Y dice Génesis 32:3, dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Mire, pues ahí aparece Edom. Y él pasó delante de ellos y inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Versículo 4. Y Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Bueno, acá en esta región de Edom pasó algo. Hubo algo que usted se da cuenta de algo que pasó en la Biblia, hablando de Esaú y de Jacob. Algo que entre hermanos, entre familia pasó. Y déjeme tal vez decírselo así, por medio de la cual Jacob le robó la primogenitura a Esaú, en el cual pasó que el Señor, el padre de ellos, que era Isaac, bendijo a Jacob. Entonces nos damos cuenta que ahí empezó, según la Biblia, empezó algo trascendental para el pueblo de Israel, en el cual Jacob usurpó un lugar que no le correspondía, y Esaú, siendo el primogénito de Isaac, le correspondía a él. Entonces hubo ahí que entonces la Biblia nos deja ver que Jacob huyó de Esaú. Entonces nos damos cuenta de todo el asunto. Nos damos cuenta de que acá hubo una reconciliación en Edom. Y es por eso, hermano, que a mí me llamó mucho la atención la historia de Obed Edom. Y dice aquí es donde empieza ya la Biblia, dice: y el arca del Eterno estuvo en casa de Obed Edom de Gat durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Wow. Yo decía, al principio cuando yo empecé a ver este versículo, decía, pero ¿por qué a Obed Edom si estuvo más tiempo en la casa de Abinadab que en la casa de Obed Edom? En la casa de Abinadab tuvo 20 años y la Biblia nos deja ver ahí que fue algo glorioso lo que pasó. Más bien en la casa de Obed Edom solo 3 meses, y dice acá que bendijo a toda su casa. Y yo quise resaltarle ahí unas palabras, y dice ahí estuvo, y esa palabra estuvo dice que es yashab, raíz primaria, propiamente sentarse, específicamente como juicio, en emboscada e inquietud. Yo le quise resaltar allí algunos significados de esta palabra. Dice: por implicación moral,
establecer, escuche bien esto que dice acá, casarse, acampar, afirmar, encerrar, reposar, rodear y salvar. Entonces, cuando la presencia de Dios, dice acá en el versículo anterior, estuvo ahí, los cercó, los guardó, los encerró. Pero me llama mucho la atención una palabra que también les resalté y dice, se casó. Entonces me pongo a meditar en todos estos significados, hermano, y realmente digo yo, este es el tiempo. Porque realmente, mire, hermano, dadas las circunstancias, este es un tiempo en el cual usted y yo tenemos que tener la presencia de Dios metida en nuestros hogares, ya que lamentablemente este tiempo no permite que nos congreguemos con libertad como lo hacíamos antes. Y tal vez unos, no sé usted, hermano, pero realmente yo le voy a abrir mi corazón y a mí me da tristeza no estar acá en la casa del Señor congregándose con la libertad que teníamos antes. Y realmente es triste, pero no es un momento para ponernos tristes. Es un momento para que nuestro corazón se llene de gozo y que levantemos nuestra cabeza, porque realmente nuestra redención está cerca. Entonces nos podemos dar cuenta de esto, que cuando la presencia de Dios estuvo, el arca del Eterno, dice acá, estuvo, dice que los estableció. Aquí dice un significado: casarse, acampar, afirmar, encerrar, reposar, rodear y salvar. Miren lo que está pasando en este momento. Lo que el Señor nos ha mandado guardarnos a nuestros hogares es porque Él nos está acampando, es porque Él nos está rodeando, porque Él nos está guardando, es porque Él quiere que nosotros seamos levantados para ese día glorioso en la cual usted y yo vamos a ser levantados para llegar a las bodas del Cordero. Y entonces empecé a meditar en esto, y también la otra palabra que les dije acá, que era bendijo. Esa palabra bendijo quiere decir, y viene del Hebreo 12:88, que es la bendición Barak. Y dice: raíz primaria, arrodillarse, por implicación bendecir a Dios como un acto de adoración, viceversa, al hombre como beneficio también arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, loar, dichoso, proferir, saludar. Mire, hermano, la bendición que por medio de la presencia de Dios vino a Obed-Edom fue esta. Mire, hermano, y no quiere decir, cuando hablamos de bendición hablamos de muchas cosas, pero esta palabra Barak, que es del 12:88 del Hebreo, dice, mire lo que hizo. Yo me imagino que Obed-Edom, ¿cuál sería la actitud de cuando el arca del pacto entró a la casa de Obed-Edom? ¿Cuál sería la actitud que tomaría Obed-Edom en ese entonces? Mire, yo puedo ver acá que él se humilló. Yo me imagino que él empezó a pedir misericordia, empezó a clamar. Dice, porque dice arrodillarse, bendecir a Dios, bendijo a Dios en un acto de oración. Dice acá, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, dichoso, proferir y saludar. Yo me pongo a meditar en esto, hermano, y me puedo dar cuenta que cuál sería la actitud de Obed-Edom cuando el arca del pacto, el arca del Eterno llegó a la casa de él. ¿Cuál sería la actitud que él tomaría? Yo me pongo a meditar en esto, hermano, y me puedo dar cuenta de que él se humilló, él reconoció la grandeza de Dios, él le pidió misericordia. Yo me imagino que él empezó a decir: no soy digno. Más bien la presencia de Dios lo hizo dichoso, 3 veces dichoso. Y entonces dice que en dice 6:11 segundo de Samuel, el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-Edom el geteo durante 3 meses, y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad
de David. Aquí le puedo tomar algo más de Obed-edom. Dice acá en 1 Crónicas 15:24: Sebanaías, Josafat y Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Entonces nos damos cuenta que acá, que en el versículo 12 de 2 de Samuel 6:12 dice: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Si nos damos cuenta, en unas versiones dice la familia de Obed-edom. Y me llama mucho la atención porque él era un portero, era alguien que cuidaba la presencia, era un atalaya, era alguien que guardaba la puerta de la casa del Señor. Mira, hermano, y esto es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta, que este es un tiempo en el cual que a usted y a mí nos han encargado la presencia de Dios. Que si usted va, cómo era transportada el arca del pacto, era sobre los hombros de los levitas, y eso tipifica responsabilidad, eso tipifica un compromiso con Dios. Y este es un tiempo en el cual el Señor, por medio de esto que está aconteciendo en la tierra, nos quiere que nosotros busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ahí en nuestros hogares. Hebreos 9:4 dice: el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Y cuando yo veo esto, hermano, cuando empezamos a meditar el arca del pacto, cuando empezamos a meditar en qué tenía el arca del pacto, yo puedo ver aquí algo por medio de la escritura, que aquí estaba la cuadradimensión de Dios. Estaba el arca que es del Eterno. Estaba el maná que era Cristo. Estaba la vara de Aarón que representa al Espíritu Santo, y las tablas del pacto que representa al Padre. Entonces estaba meditando esto, digo, wow. Y empezamos a ver eso, hermano. Salmo 91:1 en adelante, usted lo puede ver. Y este versículo ha estado sonando. Y por medio de lo que está aconteciendo en este mundo, hermano, muchos están meditando este versículo y lo tratan de recitar como tal vez fuera un poema, o declarar o creer y aferrarse a esta promesa que dice Salmo 91:1. Dice: tú que habitas a la sombra del Lion, pasas tus noches a la sombra del Shaddai. Versículo 2 que dice: Yahvé, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. El cual en este versículo directamente está encriptado la cuadradimensión de Dios, que está en la presencia, que está en el arca del pacto. Y usted me dirá tal vez, hermano, pero si el arca del pacto pues ya no está. Pues déjeme decirle que la Biblia dice en 1 Corintios 6:19: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros? Entonces, hermano, yo quiero ir ya ir terminando, y quiero dejarle esto en su corazón. Este es un tiempo que el Señor ha permitido para que usted y yo tengamos amores en nuestra casa, en nuestros hogares, con toda nuestra familia, y que por medio de la presencia de Dios, nuestra casa, nuestra familia pueda ser bendecida. Pero si se dan cuenta en las descripciones que vimos de Obed-edom, cuando él bendijo a Obed-edom, dice que era arrodillarse, que era adorar, que era bendecir, que era dichoso, que era bienaventurado. Entonces es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando a que nosotros guardemos en nuestros hogares, en nuestras casas, la presencia de Él misma, la esencia de Él mismo,
en nuestros hogares, en el cual el Señor está derramando sobre nuestros hogares nuestra presencia, la presencia del Señor. Es por eso, hermano, que yo quiero dejarle esto en su corazón. Es un tiempo que meditemos, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Aquel que no conoce, aquel que ha estado tal vez viviendo de debilidad, así sin condiciones, haciendo tal vez su voluntad y no la de Dios. Es un tiempo para que regresemos a Él. Es un tiempo para que volvamos nuestro corazón a Él. Es un tiempo en el cual el Señor está permitiendo para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nos aferremos más a Él. No por temor, hermano, sino porque ciertamente el Señor viene pronto. Y el Señor ha de estar esperando en las nubes a la iglesia amada. Y es por eso que en esta preciosa hora yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración pidiéndole misericordia a Dios, pidiéndole que tome el control de nuestras vidas, de nuestras familias y de este tiempo. Cierre sus ojos. Padre que estás en gloria, te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti, papito lindo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Y sabemos que el tiempo está cerca. El tiempo es este en el cual tú permites que tu pueblo se acerque. Tú permites que tu pueblo, Señor, se arrepienta de todo. Papito lindo, por favor, en esta hora levantamos una oración pidiéndote misericordia, papito lindo, que podamos ser hallados dignos, que podamos ser hallados haciendo tu voluntad, papito lindo. Por favor, te lo suplicamos, tómanos por dignos. Te damos la gloria y la honra ahí, papito lindo, en sus hogares. Por medio de esta palabra, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, papito lindo, bendícelo. Obra el nuevo pacto con Él. Haz un milagro, papito lindo, y glorifícate por medio de sus vidas. Aquellos que no conocen, aquellos que han estado lejanos, acércalos a ti, papito.